y por tanto hoy día lo que vamos a visualizar, principalmente el objetivo de la clase, es vamos a comprender la interacción y la relación que tienen estas conductas y acciones tácticas en función de los juegos deportivos y cómo se van dando también en el aspecto que es didáctico. Entonces, la lógica de hoy día está más bien en comprender que hay aspectos que son comunes, que ya se van a dar cuenta en la guía, yo les hablo ahí un poquito de distintas tendencias en la enseñanza del comportamiento táctico. Uno, por un lado, la enseñanza vinculada netamente que le da prioridad netamente a los aspectos que son técnicos, y luego también otro énfasis que le da prioridad a los aspectos que son tácticos. Sin embargo, ya veníamos conversando en clases anteriores que esto es una tremenda discusión que seguramente nunca se va a acabar, porque cada uno de ustedes y cada uno de nosotros priorizamos de manera distinta en función de nuestras experiencias cómo podríamos enseñar mejor en función del desenvolvimiento de los individuos en un contexto de juego. Sin embargo, también va surgiendo otro elemento que es este modelo integrador que te va diciendo, bueno, en la justa medida, y es un poco lo que responden los modelos de juego, de modelos de iniciación comprensiva, principalmente bajo la lógica de los juegos modificados, donde te dice, bueno, tampoco es malo ir integrando ciertos elementos que son técnicos, alternando con aspectos que son tácticos desde la comprensión, o a medida que voy comprendiendo, voy incorporando algunos elementos técnicos. ¿Por qué les digo esto en función para contextualizar? Porque a la larga también la lógica de los modelos de enseñanza emergente, principalmente el modelo comprensivo, se sitúa preferentemente en que el sujeto pueda aprender y pueda comprender. Eso ya lo vamos conociendo. Sin embargo, también se sitúa principalmente en cómo se van disponiendo de algunos elementos esenciales que el profesor, nosotros como profesor y profesoras debemos considerar para la priorización de uno de estos elementos. Y por tanto, hay un autor que van a ver en la guía que es Soler y Salarga. Lo que nos dice es que principalmente bajo la lógica de estos modelos integrados se puede apuntar también a que individuos, personas, cada una de las personas, desde el diseño, cuando nos toque diseñar alguna situación de contexto, podemos apuntar preferentemente a un triángulo, a una tríada. La tríada que la componen entre el contexto, la tarea y el sujeto que va a aprender. Y en este sentido, esa tríada, ese triángulo principalmente, es lo que nos permite entender de qué manera se va estimulando este comportamiento táctico. Pero no desde el desarrollo del comportamiento táctico así solamente por moverse y desplazarse, sino que también trae consigo un elemento que es adicional, que es la inteligencia táctica. ¿Qué implica la inteligencia táctica o qué implica el desarrollo y la estimulación de la inteligencia táctica? Implica preferentemente que a partir de distintas situaciones, donde se considera la tarea, y la tarea por tanto debe tener consigo la consideración del contexto, las características del sujeto principalmente, ese triángulo nos va a permitir también darnos cuenta como profesores cuáles son aquellos elementos en los cuales hay que fijarse de ese triángulo para estimular la inteligencia que es táctica. Cuando me refiero a inteligencia táctica, van surgiendo algunos comportamientos ya más cognitivos en la realización, de una, o en la participación de un juego deportivo o de un deporte en general, tales como la anticipación, la capacidad de leer el juego, la capacidad también de disimular mis propias acciones tácticas o mis propias acciones motrices para engañar al rival, la anticipación, la flexibilidad, una toma de decisiones rápida frente al otro. Por tanto, cuando hablamos de la inteligencia táctica, nos referimos principalmente a ese tipo de elementos que como desde el punto de vista de los profesores podemos ir diseñando y podemos ir dando ciertos énfasis. ¿Ya? Y por tanto, Una consulta. Macarena, sí, por favor. En relación a esta inteligencia táctica, Sí. ¿cómo sería más efectivo su aprendizaje dando más conocimientos de un lado teórico o más experiencias? Sí, mira, los autores van señalando dos tipos de cosas. Yo creo que acá, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Yo todavía no estoy haciendo la introducción, por si acaso, después voy a tirar la presentación, pero seguramente vamos a estar todo el rato así, y después vamos a hacer algunas pasadas de la presentación para que se convierta en esto en preguntas. Pero qué buena tu interrogante, Macarena, porque a la larga muchas veces uno entiende o se entiende que el comportamiento táctico, esta inteligencia táctica que parte de la inteligencia contextual, también es como nosotros como individuos, nuestros niños y jóvenes van entendiendo el contexto también del juego. Muchas veces la dejamos más al azar.
Sin embargo, tenemos dos tipos de aprendizaje en la enseñanza de los deportes, que es un aprendizaje que es más explícito y un aprendizaje que es más implícito. Generalmente se recurre mucho al aprendizaje implícito de una manifestación deportiva. Por tanto, ¿qué es lo que se sugiere en este tipo de situaciones? Uno, se sugiere que el estudiante vaya siendo consciente estos elementos de toma de decisiones, pero sin caer en el automatismo, ¿ya? Porque va a depender también de algún enfoque en la enseñanza del comportamiento táctico. Por tanto, lo que te dice es que a partir de cada enseñanza explícita, es decir, si vamos a trabajar el pase con un alto componente técnico para generar una superioridad numérica con respecto a los rivales, puedo fabricar esas situaciones en un enfoque más in situ del diseño de tareas, las puedo generar, pero de una u otra manera, en una realidad de juego, nunca la generación del espacio se va a producir por el pasar y seguir, o porque mi jugador libre siempre se va a mover a la izquierda, o a la derecha o a la izquierda. Entonces, si bien yo puedo armar esas situaciones, también tengo que dejar al sujeto que sea capaz de resolver implícitamente ciertas tareas. Por tanto, a tu pregunta es que se pueden hacer tareas mucho más estructuradas que nos permita entender ese patrón del movimiento, pero también dejando cierta libertad al estudiante para que él pueda reflexionar un poco en cuanto a la respuesta indicada. Y acá yo no lo tengo en la guía, pero si a ustedes les va gustando este tema y se van adelantando en la lógica de los modelos, hay una serie de modelos, desde ya el modelo comprensivo, que nos permite entender un poco cómo se van realizando estas acciones. Entonces, hay un autor que se llama el modelo de balón de Roth. Creo que no sé si estoy bien dicho, no sé si está bien dicho el apellido, ahí Carola me va a tirar la oreja después, pero me parece que el nombre es Kreuger, así creo que es el apellido, y este sujeto lo que propone es que está fundamentalmente situado en que vamos avanzando en situaciones que van alternando tanto aprendizajes implícitos como explícitos, para que el sujeto pueda ir también siendo parte y reflexionando sobre la propia respuesta motriz, no solamente respuestas que son armadas. Si ustedes van un poco, no sé, el típico ejemplo, yo siempre la Carola me reta ahí, ¿viste? Me está retando, ¿no? Por ejemplo, si usted va a ver los entrenamientos de Marcelo Bielsa, ¿cierto? Marcelo Bielsa simulaba muchas situaciones que son Pero, tácticas. ¿sabes qué? Antonia, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Perdón. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. ¿Ya está bien? Ya. Sí, lo siento, es que había entrado mi hermana en la habitación. No se preocupe, ¿ya? Y por tanto, cuando vemos ese tipo de ejemplos, Macarena, son situaciones que son muchas situaciones simuladas, muchas situaciones que son aprendidas y que en este caso el técnico o el profesor entrega variedad de posibilidades de movimiento. Sin embargo, cuando vemos a una realidad de juego, no necesariamente todas esas situaciones se van a replicar en un contexto. Entonces, lo que nos dicen desde la enseñanza o de la estimulación de la inteligencia táctica es que los sujetos también aprendemos por situaciones que son explícitas, esta de simulación en un enfoque más in situ, o a partir de situaciones que son más explícitas donde el estudiante también pone a prueba por ensayo y error, o pone a prueba y por conducción del profesor estas posibilidades que son las correctas para poder resolver una situación. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice también? Y se van a encontrar un poco con eso en la guía. Se van a que principalmente uno de los elementos para desarrollar la inteligencia táctica está en la lógica de que ojalá en los inicios de las sesiones los estudiantes se puedan encontrar también con situaciones que son de carácter lúdico, que aumente la incertidumbre, y yo ya les he hablado mucho de la incertidumbre de los rivales, del móvil, del contexto, que aumente la incertidumbre, que disminuya muchas veces los requerimientos técnicos y que vayan de esto de manera progresiva, pero que además también la parte inicial de la clase, de la sesión, tenga un alto componente que sea lúdico a partir de juegos, de situaciones que se acerquen al contexto. Por tanto, esos elementos en la resolución de situaciones que el estudiante pueda ir resolviendo también durante la sesión, les va a permitir ya entrar con un componente de motivación incluso. ¿Por qué les digo esto? Porque otro de los elementos que se propone para la enseñanza de enfoques emergentes, sobre todo un modelo comprensivo, está en la lógica que el sujeto tiene que ser motivado, tiene que estar motivado para la práctica con situaciones nuevas. Cuando son situaciones mecánicas, sobre todo los deportes de colaboración y oposición, o deportes de posición, los mecanismos, la automatización, el mecanicismo es muy complejo, te desmotiva, y por tanto no te vas enfrentando a nuevos retos para la resolución de ciertas tareas.
Por tanto, es otro de los elementos que podemos tomar en cuenta para el diseño de este tipo de tareas. ¿Ya? No sé, Macarena, si le respondí bien la pregunta. ¿Sí? Ya. Sí, profe, por lo menos ya voy cachando para dónde tira la cosa. Sí, sí, perfecto. Y por otro lado también es importante que cuando, al menos desde la posición en la que yo me paro para poder conversar con ustedes hoy día, es que hay una situación bastante interesante donde, insisto, tenemos esta discusión entre lo técnico y lo táctico, que seguramente ya la última clase ustedes me decían, sí, pero para poder hacer un cambio de frente, ¿cierto? O jugar por el lado fuerte de la cancha, o por el otro lado, entonces, según los ejes de la cancha. Por tanto, algunos me podrían decir, sí, pero para tener un pase y que sea efectivo, tengo que tener una buena ejecución que es técnica. Sí, yo concuerdo con eso, pero también acá me gustaría hacer la diferenciación entre algo que es técnico, táctico, y algo que es totalmente el comportamiento o la conducta que es táctica o acciones que son tácticas. ¿Por qué quiero señalar con esto? Que vuelvo a la lógica del pase. El pase es un concepto que tiene un alto componente que es táctico, principalmente, y eso está adosado a la acción táctica más que a la táctica misma. ¿Por qué? Porque la acción táctica trae consigo este componente que es de la conducta táctica, de la acción táctica, y que tiene que ver con los componentes individuales y experienciales de la persona para poder realizar esa conducta. Por tanto, el concepto de táctica es más bien esta definición, este constructo que se ha levantado como definición, pero lo que nosotros vemos constantemente y lo que estimulamos constantemente en el desarrollo del juego son las acciones tácticas, porque vienen adosadas a un comportamiento táctico. ¿Ya? Y en esa lógica también hay que entender que vamos a tener situaciones como el desmarque, el desmarcaje, que son elementos que están arraigados en la acción táctica más que en una definición conceptual, y a la larga esto nos permite ir resolviendo situaciones, tomando decisiones, leyendo el juego propio y del rival también para poder tener una buena participación desde los aspectos que son tácticos. ¿Ya? Ahora, dicho eso, les voy a presentar, voy a pasar una presentación, porque entiendo que esto ya lo han ido viendo, pero desde el punto de vista de cómo la riqueza de este componente comprensivo principalmente, de este componente que es totalmente, totalmente la parte pensante del deporte y de los juegos deportivos y en esta lógica de los juegos modificados, es súper interesante que lo vayamos revisando. Lo voy a revisar rápido porque está en la guía también y entiendo que lo vieron el miércoles pasado con la profesora Galia, ¿cierto, Sofía? No sé. ¿Sí? Entonces, acá se van a encontrar, y esto es una propuesta más didáctica que les va a permitir a ustedes también hacer un planteamiento desde lo pedagógico. Lo que quiero señalar acá y reforzar en definitiva es que, por ejemplo, los juegos de cancha dividida, donde podemos agrupar ciertos deportes, van a tener la particularidad de que van a tener situaciones durante el juego, o situaciones ya sea en fase de ataque o de defensa, pero que se caracterizan principalmente cuando tenemos el móvil, la posesión del móvil, y cuando no la tenemos. Y lo mismo ocurre para los juegos deportivos de invasión. Por tanto, estos elementos que ustedes ven acá, estos principios tácticos, que son elementos en comunes para cada una de estas manifestaciones, les va a permitir a ustedes también considerarlos para el diseño de un juego modificado. ¿Ya? Por tanto, yo efectivamente hoy día, si hacemos el ejercicio rápido, no sé, yo a los que tengo acá en pantalla, a Juan Pablo, a Juan, que lo tengo ahí en la imagen directamente, o a la Consuelo, les podría decir, bueno, ¿cuál es el objetivo hoy día de la clase? Y esto es una simulación, por favor no se lo tomen en serio, es que van a tener que diseñar rápidamente, en 5 minutos, un juego de invasión que nos permita estimular o desarrollar o hacer énfasis en, en la situación cuando tenemos el balón, tenemos el móvil, pero haciendo énfasis en petición de balón de forma dinámica y al espacio libre. Por tanto, cuando yo le hago esa premisa, lo interesante sería en cómo podemos diseñar alguna tarea que nos permita hacer énfasis en ese principio en específico, pero ese principio, ojo, parte de la lógica de un juego modificado. ¿Ya? Por tanto, creo yo que este cuadro que les voy a seguir presentando a continuación tiene una riqueza pero absoluta desde el punto de vista en cómo ustedes pueden tomar cada principio en función de oposición, para el caso de los juegos de muro frontón, o de colaboración y oposición, para que puedan levantar sus propios juegos modificados o adaptarlos en función de los elementos que ustedes ya han ido conociendo. ¿Ya? Y el otro que también uno generalmente que a mí me parece bastante interesante, en función de esto lo propone Cavalli principalmente. Yo he ido haciendo alguna recopilación con distintos autores y he ido levantando un poco este cuadrito,
es que incluso para los juegos de Diana o de blanco, eso donde hay que alcanzar algún objetivo, también proponemos juegos de alcanzar blancos humanos. Entonces, por ejemplo, las típicas quemadas o la persecución o el juego Paco Ladrón, perdonen la expresión, pero así, o la famosa pinta, la mancha allá en mi tierra, ¿ya? Generalmente también tiene principios y tiene principios que son tácticos también. O sea, juegos tan simples tienen una riqueza táctica desde la estimulación de la comprensión táctica y del desarrollo de la inteligencia táctica que cuando uno hace el análisis recientemente se da cuenta de esos elementos, ¿ya? Entonces un poco ahí se los dejo para que lo puedan revisar, lo puedan leer y lo puedan ir discutiendo. Entonces, cuando hablamos de las conductas tácticas, principalmente, vamos a hacer una pasada bien rápida, porque este material de estudio que ustedes ya tienen, en función de que cada uno, o de los principios, perdón, de los deportes que son de colaboración y oposición, tienen estos principios cuando son en función de invasión del espacio. Cuando hablamos de juegos de invasión del espacio, preferentemente nos referimos a juegos como el básquetbol, el fútbol, el hockey, etcétera, donde cada uno van invadiendo las canchas del rival. Y por tanto, se van identificando principios tácticos que son comunes para esos tipos de deportes, a pesar de que de manera general también van teniendo otros principios que son mucho más generales, pero de acá se pueden extraer estos elementos. Entonces, estos otros autores también nos van señalando que efectivamente desmarcarse, marcar por demás, cuando uno está en situación de ataque, también constituye un principio táctico que son comunes y por tanto para la enseñanza, ya sea del hockey, del básquetbol, del fútbol, efectivamente yo podría propiciar también enseñar a que el estudiante, el niño se pueda desmarcar y eso evidentemente hace transferencia a un contexto real. Por tanto, cuando hablamos, ¿y por qué les hablo del principio de transferencia? Y ahí vuelvo a responder la pregunta de Macarena. Macarena señala, bueno, ¿eso cómo lo enseñamos? ¿Cómo enseño el comportamiento que es táctico? Una de las raíces o uno de los elementos también para estimular la inteligencia táctica es la capacidad que tenemos nosotros los profesores de diseñar tareas que en situaciones in situ, reducidos, sí, efectivamente, más in situ, nos permitan también a nosotros hacer la transferencia en función de lo que se va a encontrar el estudiante en un contexto real de juego, ¿ya? Y eso nos va a permitir que a medida que vamos avanzando con estas situaciones que son más genéricas o transversales para distintas manifestaciones, posteriormente luego las vamos acercando a los contextos reales. Por tanto, el contexto como parte de este triángulo no debe estar de lado nunca en la consideración que ustedes tengan para el diseño de una tarea. Lo mismo ocurre que, evidentemente, si yo me desmarco, busco espacios que son libres. Y evidentemente, si busco un espacio que es libre, es porque detrás de esto hay un móvil que me va a permitir anotar, que es otro de los principios ya lógicos, superficiales, o perdón, mucho más generales desde los juegos de invasión preferentemente. Apoyar al compañero, abrir el juego, también se definen como estas acciones que son tácticas, conductas tácticas, que son comunes también, más allá de principios, sino que son acciones tácticas, comportamiento táctico que usted puede ir identificando durante el desarrollo de estos juegos de invasión, ¿ya? Y por otro lado también, ¿qué pasa cuando hay algunas acciones tácticas que se dan en los juegos deportivos de campo dividido o de cancha dividida? Es lo mismo, neutralizar el espacio para el oponente, un poco ya lo señalamos, estas son conductas, ahí tengo a Rosita en pantalla y ella me puede decir que sí o que no, pero que efectivamente en el voleibol se dan mucho, usted sí podría enseñar estos elementos, también podría jugar tenis en una dupla, tenis dupla también puede seguir el mismo principio o la misma acción, y quiero señalar con esto que es independiente del medio, independiente de la ejecución que es técnica, la acción es la misma. La acción y el fundamento de la acción siempre es la misma. Lo mismo cuando hablamos de enviar el móvil al espacio libre, es lo mismo. Por tanto, si yo puedo diseñar tareas que tengan principalmente apuntando al desarrollo de ese contenido como acción táctica, evidentemente puedo estar haciendo la transferencia a una serie de manifestaciones deportivas que cumplen con ese principio, ¿ya? Y por tanto, en esa lógica nos vamos a encontrar con esas tres acciones que son tácticas. Rosita. Que también independiente, o sea, no solamente lo que usted decía, sino que también independiente del material y de la forma. Que eso es súper importante también para el diseño de las actividades, que trasciende sobre todo a los recursos que se pueden utilizar. Que yo encuentro que eso igual es como súper, no sé, como súper rico de después para poder diseñar juegos modificados y todo. Sí, y Sí, evidentemente. lo hablábamos el miércoles, que ojalá
alejar lo más posible el material del deporte, como que el material sea lo más distinto posible al deporte que quizá en algún momento queremos llegar, o quizás de cualquier deporte, para que instintivamente los estudiantes no tiendan a realizar los movimientos, los gestos deportivos propios de cada deporte, sino que se focalicen en estos principios tácticos. Sí, y acá yo concuerdo tanto con Sofía como con Rosita, porque acá es un poco cambiar las lógicas. Evidentemente, ¿a qué me refiero con cambiar las lógicas? Que evidentemente ha sido educado y le han enseñado el deporte, incluso ustedes en la universidad nos han enseñado el deporte, cada uno de los deportes en función de la riqueza técnica propia del deporte. Pero sin embargo, si tuviese también mayormente en consideración estos elementos, nos va a permitir también tener mayor riqueza durante el juego del individuo, de la persona. Si a la larga nosotros lo que queremos, bajo mi perspectiva, no es que nuestros estudiantes del colegio sean deportistas de élite, sino que además tengan las mayores posibilidades para resolver situaciones para que ellos en algún momento puedan decidir la manifestación deportiva a la cual se quieren adherir. ¿Ya? Profe, ¿Profesora? que el ejemplo, como para los principios que se mencionaban, de cancha dividida, es cuando es el típico juego de pasar todos los materiales al otro lado de la cancha, de lanzarlo lo más lejos. Esos juegos perfectamente puede ser aplicado como un juego modificado. Efectivamente, y eso va a depender de la forma del lanzamiento, si lanzo con ambas manos, si lanzo un balón medicinal, balones de esponja, pelotas de erizo, va a depender del material solamente, incluso estos elementos, incluso yo como lo he intencionado en la práctica, por ejemplo, he colocado en la cancha rival aros lo más lejos posible, o conos, donde además los que están al otro lado, la lógica está, el objetivo está en que puedan derribar los conos que están más lejanos. Si botan los conos que están más alejados, más cerca de la línea de fondo, tienen mayor puntaje, y los que están más cerca tienen menor puntaje, pero van sumando. O la otra lógica está en enviar el móvil lo más lejos posible, está en que colocar aros y que pelotitas de estas piscinas de pelota pueden ir cayendo en estos aros, y uno va contando la cantidad de pelotas en función de las que están dentro del aro, y el equipo que tiene evidentemente más puntaje va ganando. Ahora, si esa tarea, ese mismo juego, yo lo quiero diversificar, podría decirle, bueno, entonces neutralizar el espacio para el oponente, le podría decir, bueno, entonces delante de cada cono, si tengo 10 conos, van a haber 6 jugadores por cancha, y por tanto ninguno puede proteger el cono, sino que debe ser protección del cono, pero de manera móvil. Por tanto, siempre van a haber menos jugadores que más conos posible, y así voy intencionando que los jugadores puedan ir defendiendo su propio cono. Ahora, un poco la respuesta de Macarena, ando con la posibilidad de poder articularlo un poco la respuesta de Macarena. Eso ya es un aprendizaje mucho más explícito, principalmente porque el profesor te va indicando, bueno, tienes los conos, defiende ese cono para neutralizar el espacio del oponente donde va a ser una puntuación, ¿cierto? Y por tanto, si yo quisiera hacer un aprendizaje mucho más, eso ya es parte del aprendizaje explícito, pero luego si quiero alternarlo con el aprendizaje más implícito, les podría decir, bueno, ahora ustedes en 30 segundos resuelvan de qué manera se van a distribuir en la cancha para proteger estos 10 conos o estos otros 15 conos, etc. Y por tanto ahí también hay un aprendizaje que es implícito, que implica la resolución del propio individuo para el juego. O sea, evidentemente esto hubiese sido, pero la patada, como dicen por ahí coloquialmente, hubiese sido pero espectacular haberlo llevado a la práctica, porque sí se puede realizar. Con mínimas modificaciones podríamos haber hecho muchos de estos elementos a partir de acciones que son tácticas. Solo para un tipo de juego, con una sola conducta, estimular esa sola conducta de manera continua. ¿Ya? Y por tanto, en esta lógica vamos a entender que siempre tenemos conductas que son y que se pueden dar tanto en ataque como en defensa, más allá de esas acciones que se dan de forma común. Este cuadrito lo tengo marcado con rojo porque a mi parecer es bastante importante señalar. ¿Por qué es importante señalar? Porque con este cuadrito vamos viendo la posibilidad de cómo va progresando la enseñanza y el comportamiento de nosotros los individuos a medida que vamos siendo parte de un juego, o de un juego deportivo a partir de la implementación de estos juegos modificados que surgen a partir de los juegos deportivos. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos 3 variables a considerar en la enseñanza de los juegos modificados. Primero, el espacio,
es una variable que efectivamente hay que considerar para ir acercándonos a la estimulación del componente que es táctico. Luego tenemos la comunicación, es decir, ese nivel de evidentemente, de contacto, de interrelación o de relaciones que se van dando dentro de los jugadores en el terreno de juego. Y por otro lado también el jugador mismo. ¿Qué te dice este cuadrito? Te dice, este cuadrito a mí me gusta mucho porque a la larga te dice, bueno, para la variable de espacio tenemos una fase que es de familiarización. Por tanto, en esta fase de familiarización, 6, 7 años, no es lejano que el estudiante también solo se preocupe de su espacio que es próximo y que se mueva por el espacio sin una ubicación fija. Si ustedes se dan cuenta y van a observar los recreos, o cuando han tenido esa posibilidad de observar recreos, y ve, por ejemplo, un partido de fútbol, todos los niños van detrás del balón, ¿cierto? Se mueven en función de cómo se mueve el balón. Y eso es un poco el reflejo de esta primera etapa de familiarización. Y luego, el niño va, el espacio la ocupación del espacio va avanzando en una fase de desarrollo y de estructuración. Fíjense bien que en esta etapa de estructuración el sujeto ya puede hablar de sistemas de juego. Por tanto, en el fútbol ya puedo hablar de formaciones, en el voleibol puedo entender formaciones y roles dentro de la formación también específica, según la especificación, valga la redundancia, del rol que tiene dentro del juego. Lo mismo ocurre en función de la comunicación, es decir, cómo interactúa con el resto de sus compañeros durante el desarrollo del juego. Por tanto, ¿qué nos dice esto? Que el niño en este caso tiene que entender de que no porque no tenga el móvil no está participando del juego, sino que además también es tarea nuestra en qué manera puedo estimular aquellas acciones que son tácticas para que él vaya pasando de una etapa de familiarización a una etapa de estructuración. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con respecto al jugador, o sea, fíjense bien, habilidades motrices básicas y prima lo perceptivo, lo visual, lo espacial, el desarrollo de esos elementos para que el niño pueda resolver. En una etapa de desarrollo ya hablamos sobre variedad de respuestas, por tanto ya estoy acercándome a la habilidad específica y compuesta, combinación de habilidades motrices básicas y acercándome a la especializada y compleja para llegar a la etapa de estructuración. Cuando hablamos de la etapa de estructuración, quiere decir principalmente que las habilidades no solamente se desarrollan en función de un aspecto que es técnico, en función de la consecución de un patrón técnico, sino que pensando la lógica de la inteligencia táctica, hay que visualizar en qué manera ese componente que es técnico me sirve para tener respuestas, mucho mejores respuestas y tomar mejores decisiones. ¿Ya? No sé si me explico bien o si alguien al momento tiene alguna inquietud. Yo tengo una pregunta. otra Macarena vez. Campalans, de Chile y de Villa Alemana. Cuénteme. Quilpué. Quilpué, perdón. No es lo mismo, ¿no? Ya. No. No, pues no es lo Por mismo. favor. Lo hice con su qué. Sabía ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? sabía que la gente del interior se iba a sublevar. Ya, mi pregunta es la siguiente. ¿El trabajo táctico o para trabajar la táctica es necesario en las actividades que uno proponga dejar un periodo de resonancia cognitiva como era el trabajo creativo? Sí, de hecho, se espera que los estudiantes tengan la posibilidad, porque mira, si yo te doy toda la respuesta independiente, que podemos estar trabajando los aspectos que son tácticos para estimular tu toma de decisión y tu inteligencia táctica, si yo te doy y te simulo todas las posibilidades que puedas tener, nunca vas a tener la posibilidad también de resolver por sí sola. Por tanto, cuando hablaba yo un poco de ese aprendizaje que es implícito, ese aprendizaje que es implícito trae consigo también la posibilidad de que el estudiante pueda ir resolviendo ciertas situaciones y que pueda también ir ajustando sus propias decisiones en función de una mejor respuesta. ¿Ya? O sea, evidentemente sí, y por eso también en esta premisa de que el aprendizaje debe ser motivante, parte también de la lógica que la motivación debe estar en función de que el estudiante, como el niño, niña o joven, es partícipe de la propia resolución. Rosita. Profe, sí, que yo en el club de que juego ley, que es de Villa Alemana, aguante Villa Alemana, nosotros el calentamiento era en base a un juego. Y este juego era un juego modificado. Y aquí voy a dar un ejemplo con lo que recién le estaba respondiendo a la Maca. Era un juego en el que ocupábamos la malla de vóley, pero jugamos con estos balones gigantes como de los medicinales estos, y nos separábamos en dos equipos, y cada equipo tenía un golpe para pasar el balón al otro lado.
Entonces, como que era así como tipo ping-pong o tenis. Y después partíamos haciendo eso, solamente un jugador podía golpear la pelota de la forma que sea, pasarla al otro lado, y si daba 2 botas al otro lado, era punto del equipo. ¿Se entiende? ¿O no ¿Sí? se Sí. entiende? Ya. Y lo que después pasaba era que uno iba cachando que quizás había que tener un orden en los jugadores según la rapidez, según cómo golpear, y nosotros generalmente íbamos como creando nuevas formas de poder hacer más puntos. Y nuestro entrenador hacíamos primero la primera parte del juego, que era cómo hacerlo, y después teníamos 5 minutos para ponernos de acuerdo en cómo mejorar y hacer más rápido los puntos, como en ser más eficiente. Yo creo que eso igual está como acorde a lo que usted planteaba. Sí, y tomándome el mismo ejemplo, cuando tienen esos 5 minutos también de conversación, igual harto tiempo, pero también te sirve para las pausas, sobre todo para no sobrecargarte, porque también son ejercicios de alta intensidad, ¿ya? Eso implica también que esos espacios de cognición, de pensar un poco la respuesta, viene también luego de este proceso de resolución que hace que uno se vaya dando cuenta de los principales errores del rival, mis errores, y por tanto eso tiene que ver con el aprendizaje que es implícito, ¿ya? Claro. ¿Cómo me voy dando yo cuenta de la respuesta y luego lo voy verbalizando y luego lo voy poniendo en práctica? Ahí está un poco el ejemplo Macarena, ¿ya? Sí, ¿Sí? Ya. Acá, en esta lámina, se van a encontrar con algunas conductas o con el comportamiento inicial de niños y jóvenes en función en función de cuando recién se están iniciando, un poco lo que yo les comentaba. Yo tengo un video muy bueno por ahí, de un partido de fútbol de niños de 6 a 7 años, donde juegan 11 por lado y todos los niños van, un enjambre de pequeñas abejitas diferenciadas por peto. Todo, el balón ni siquiera se ve. Entonces van todos juntos y eso un poco es el comportamiento con lo que ustedes van a tener que, y nosotros nos tenemos que enfrentar cada vez que proponemos estos elementos. Por tanto, situaciones de mayor complejidad táctica, lo único que hace también es ir en contra de natura también con respecto al desarrollo. Por tanto, por eso también otro de los principios es que el aprendizaje sea progresivo de la táctica, también incorporando algunos elementos técnicos cuando hablamos de un enfoque integrado, pero además también que no se salgan del contexto, ¿ya? Del contexto del juego. Me refiero a que si, por ejemplo, yo quisiera la misma situación que plantea Rosita, eso está contextualizado en el voleibol. Yo, perfecto, claro, a tenistas también lo puedo usar con personas que juegan tenis, lo puedo usar con personas que juegan eh, badminton, también lo puedo ocupar, pero si les saco la red o si cambio la lógica de dónde quiero que apunten las acciones tácticas, ¿cierto? Eso de llevar el balón, el móvil lo más lejos posible o buscar el espacio vacío, estoy descontextualizando el deporte, ¿ya? Por tanto, tiene elementos que son bases un poco que nos van permitiendo establecer primero la clasificación de juegos deportivos y luego cómo estos vamos avanzando en estos juegos que son modificados, ¿ya? Y acá yo tienen ahí para revisar algunas situaciones, algunas definiciones de acciones tácticas y de posibilidades tácticas en realidad de los jugadores de ataque con posesión de balón y de ataque sin posesión de balón. Y acá van surgiendo estas posibilidades o comportamientos tácticos que ustedes se pueden ir dando cuenta que efectivamente si ahora yo tengo la posesión de balón en un juego de invasión, puedo conservar el balón como principio, de lo habíamos hablado, el pase como conducción de balón. Por tanto, estos principios que traen consigo acciones que son tácticas, también me van a permitir y son un puntapié para poder diseñar ciertas situaciones. Ahora, es importante entender ciertas características de cada uno de ellos para que de una u otra manera podamos propiciar el diseño de cada uno de esos elementos. O sea, conservar el balón implica retener el balón, retener el móvil principalmente. Y por otro lado también, si yo quisiese usar o diseñar tareas motrices que nos permitan conservar el balón, pero ya con una oposición más activa, una marca más activa, debo considerar también cuáles son aquellos elementos que me van a permitir evitar la pérdida de balón. Por ejemplo, acá, mantener el cuerpo entre el móvil y el adversario. Y por tanto, esos elementos usted también los puede estimular como componente de una acción que es táctica. ¿Ya? Dice, desde el punto de vista táctico, la enseñanza y el aprendizaje, lo voy a leer textual para que me quede un poco más claro a ustedes, se sugiere adaptar las reglas del juego. Ese es otro principio general, eso se llama codificar. La codificación de los deportes se va decodificando para poder hacer ciertas adaptaciones.
porque además piensen ustedes que si incorporamos un componente que es totalmente técnico, más altas complejidades tácticas, y además le incorporamos el código del reglamento, lo único que hacemos es complejizar la situación. Por tanto, no está de más adaptar el reglamento a ciertas situaciones, ¿ya? Y por tanto lo que nos dice es evitar las penalizaciones, por ejemplo, sería un ejemplo claro de eso, donde vamos estimulando también la conservación constante del móvil, y evitando, o también regularizando, cuando uno le dice, bueno, vamos a hacer una marca pasiva, insistente, pero pasiva, sin contacto físico, también puede ser una buena tarea, una buena indicación, y partir del diseño para la elaboración de tareas que impliquen este principio, ¿ya? Rosita, parece que iba a ser el amago de señalar algo, ¿no? Bueno, lo que nos dice también acá, con respecto al pase, cómo poder ir trabajando esta acción táctica, fundamentalmente es no fijarse o no centrarse también en cuanto a la ejecución del modelo biomecánico, ese procedimiento biomecánico de realización, ¿cierto? Sino que más bien nos dice, bueno, veamos cuál es la riqueza del pase, en qué podemos avanzar. Y nos dice además también que avanzar en situaciones que sean progresivas, 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 2 más 1, es decir, en estos trabajos de cuando se trabaja con un poste, este jugador libre en juegos de oposición que puede estar en las líneas de cancha, también nos va a permitir trabajar el pase, principalmente ¿por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, en el terreno de juego, estoy haciendo un 3 contra 3 y el objetivo es depositar el balón dentro del aro, pero dejo 2 jugadores libres en línea de cancha, en la línea laterales de la cancha, perdón, esos 2 jugadores pueden jugar para ambos equipos y por tanto pueden ser una vía de descargar el balón y como también para otorgar posibilidades de pase para conservar el balón. Por tanto, cuando nos referimos a situaciones 2x2 más 1, nos referimos a esos elementos. ¿Qué implica eso? Va a implicar también conservar el balón, pero además también siempre el equipo que mantenga esa posesión, mantenerlo en superioridad numérica. Y por tanto, resolver, desmarcarse, buscar espacios libres para poder mantener la posesión del móvil. Sofía. Sí, que siempre tener en cuenta, porque ya estamos viendo el pase y se asocia mucho al pase con que quizás vamos a trabajar el pase y la técnica del pase, pero siempre lo estamos viendo desde la funcionalidad del pase, tácticamente para qué sirve el pase, y eso es lo que se está tratando de intencionar, no generar situaciones de juego modificados para lanzar de una manera específica el pase, sino de su función y de cómo va a ayudar a el avance, por ejemplo, o a la conservación del balón y todo eso. Gracias, Una Sofía. ¿Sí? consulta. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hacer esto, no se le da ninguna, pero ninguna instrucción antes de que borde, por ejemplo, en el caso del fútbol, ni que borde interno, ni borde externo, nada. Es como solo pasar como le nazca a cada niño, ¿no? No, se trata de dejarlo así laissez-faire, sino que uno también da ciertas condiciones. Lo que uno no hace es decirle, bueno, si no hiciste el golpe del balón con borde interno, con el empeine, por ejemplo, para dar un pase, eso está malo. No, sino que el niño debe decirle, bueno, tienes todas estas posibilidades y nos vamos a centrar en cómo resuelves, ¿ya? Que cambia la lógica del discurso también desde cómo voy a plantear la tarea. Porque, Además que dime, ¿sí, Sofía? puede ser, por ejemplo, que ya sea con borde interno, como el ejemplo que planteaba la Romy, pero lo que tú quieres lograr no es que den un pase perfecto con borde interno, sino que con las habilidades que tienen para lanzar un pase o patear la pelota con borde interno, logren que llegue y que cumpla su función en el fondo. Ahora la pregunta también es decirle al estudiante, bueno, puedes patear con borde interno, con empeine, y esas son las posibilidades de cómo puedes ocupar esta forma de impactar el balón, de entregar el balón también. Y luego podemos parar la clase y le podemos preguntar al mismo estudiante, bueno, ¿en qué condiciones usaste de mejor manera la superficie de contacto empeine o la superficie de contacto borde interno? Y aquí el estudiante de la misma manera puede decir, bueno, es que a lo mejor para espacios que son donde tengo a mi compañero que está más alejado, me sirve más esta posición, necesito darle mayor precisión, por tanto me salió mucho más fácil para conservar el balón, e impactar el balón con esta superficie de contacto, y eso tiene que ver un poco con que el estudiante también se vaya dando cuenta de en qué situaciones puede ir resolviendo también estos elementos. Ahora, lo que sí acá es importante señalar, y voy a insistir con esa idea, es que biomecánicamente desde el patrón del movimiento, del gesto, no hay que
hacer tanto énfasis, porque si no, mejor trabajamos los aspectos que son técnicos. ¿Ya? Rosita. Sí, era como parecido a lo que usted decía, en verdad que yo creo que siempre debe haber más de una posibilidad de ejecución motriz, así como ligado quizás a la técnica. Creo que siempre debe haber más de una. ¿Por qué? Porque si hay solamente una forma, los chicos se van a preocupar y se van a frustrar probablemente en ejecutar esa forma, y lo importante, que era el principio táctico, va a quedar, ya no va a ser importante. Entonces, una, yo creo que siempre tiene que haber más de una posibilidad, ojalá hartas, y dos, que en la instrucción se le dé importancia más verbalmente, que se le dé la importancia a lo que en verdad es importante. Porque los chiquillos generalmente se quedan mucho con lo que dice el profe verbalmente, la instrucción, porque nosotros podemos saber que el juego se enfoca a eso, pero los niños en verdad son tan literales que acatan a lo que uno dice, y si uno dice en la instrucción que lo más importante es generar no sé, el ataque, qué sé yo, y describirnos, por así decirlo, el principio, y no darle tanta importancia a las formas, pero sí darle posibilidades, yo creo que ahí está la clave. En nosotros transmitir la importancia desde lo que uno dice. Sí, y principalmente también, creo que concuerdo con Rosita, pero además agregaría también lo importante que es diseñar una buena tarea. Porque incluso en el diseño de la tarea, yo puedo caer en el error como profesor de incluso seguir haciendo énfasis en aspectos que son técnicos. Pero esos elementos se pueden ir incorporando progresivamente a medida que yo voy cambiando el juego. Ahora, imagínense, ¿por qué les digo esto? Porque yo he hecho este juego y es muy bueno. Entonces, la siguiente situación. Juego de invasión. 20 contra 20, ya, 15 contra 15, que se puede hacer. Entonces, voy colocando aros por toda la cancha, por todo el terreno de juego. Pum, 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 ¿cierto? Entonces, la primera condición para poder avanzar, fíjense en el ejemplo, es que puedo entregar el balón, ya sea con la cabeza, con el empeine, con el borde interno, con la mano, con dos manos, etc. ¿Cierto? Y puedo jugar así 10 minutos. Y la lógica, y el objetivo del juego está en que el jugador, cualquier jugador de mi equipo, puede tomar el balón, pero debe depositarlo en el aro. Pero siempre sin trasladarlo, sino que para avanzar tengo que entregar el balón con un pase y ahí recién me puedo mover. ¿Ya? Entonces, tengo que depositar el balón en el aro. Entonces, la lógica técnica, ¿cómo se podría trabajar de manera integrada? Es que a medida que voy trabajando con esos elementos, yo les puedo decir ahora ya, solo vamos a entregar el balón con la mano. Solo vamos a entregar el balón ahora con pase de pique, solamente con pase de pechos, y sin decirle cuál es la ejecución correcta, sino que mostrándole la forma. Ahora vamos a trabajar con el balón por sobre el hombro, con una mano. Entonces, progresivamente con las indicaciones en ese mismo juego, puedo estar también acercándome a algunos aspectos que son técnicos hasta quedarme en ese aspecto. Oye, ahora entreguemos con esta posición, con esta mano, con un desplazamiento previo, con un salto previo, y nos vamos acercando progresivamente a un deporte en específico, y ahí ya avanzamos de una lógica de un juego modificado a una vertiente más vertical, a una totalmente más, perdón, una horizontal a una totalmente más vertical. Esos juegos se pueden hacer, pero van a depender mucho de la claridad que usted tenga con respecto a la tarea que quiere diseñar, y que no pierda el norte con respecto a, le voy a poner énfasis en lo técnico o a la acción que es táctica. ¿Ya? Ahí en esta presentación, bueno, se van a encontrar a lo largo de esta presentación, yo la voy a dejar acá porque ya son como la 1:15, me parece. Entonces, no quiero entrar en la lógica de la lectura de cada uno de los elementos, pero también se van a encontrar con que el desmarque tiene posibilidades también, o tiene definiciones que nos van a permitir diseñar situaciones motrices, tareas motrices, solamente para estimular el desmarque. ¿Ya? Entonces, lo que quiero señalar con esto es que estos juegos modificados, cuando ya incluso voy entendiendo la lógica de las acciones tácticas, tienen una alta riqueza. Podríamos hacer el ejercicio ahora, en estos últimos 10 minutos, por ejemplo. ¿Quién sería capaz de señalar solo una tarea con esas condiciones y que nos permita avanzar en el desmarque, por ejemplo? Profe, ¿Sí? había alguien que había quedado pendiente. Ah, Juan Pablo la semana antepasada, Juan Pablo Tapia. ¿Y era con desmarque? Creo que no habían condiciones. Ya. Juan Pablo, ¿qué diseñó? Gracias, Sofía.
Gracias, Sofi. Disculpe, profesor, no he diseñado nada, pero usted me preguntaba por hacer un juego Sí, ahora, adaptado. te pregunto ahora, con este mismo ejemplo, ¿qué Ya. tarea sencilla usted haría para favorecer el desmarque? ¿Cómo enseñaría usted el desmarque a partir de un juego modificado? Los compañeros lo pueden ir Haría... ayudando, le pueden ir tirando No, ideas por el a chat. mí se me ocurre, profesor, Dale, a ver. lo llevo al rugby, que yo lo he Eso, hecho antes. Delimito una canchita ¿ya? pequeñita y digo ya todos los jugadores dentro de la cancha. ¿Ya? Tienes que jugar a darse los 10 pases. ¿Ya? Pero hay intercepción del otro equipo. O sea, armar dos equipos que uno trata de intercepcionar el pase del compañero del otro equipo. ¿Vale? Así fomento el pase entre los jugadores y fomento el desmarque de esos mismos jugadores que están atacando. Ya, ahora, yo creo que eso es importante, que bueno que tocamos ese punto, porque nosotros tenemos la tendencia de que señalar de que, bueno, el pase por consecuencia me va a traer desmarcarme y marcar también. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo yo como profesor puedo intencionar explícitamente que el estudiante desmarque y que se dé cuenta qué condiciones puedo crear para que se desmarque el sujeto? Quizás con... O sea, yo Te le pondría propongo, alguna mira, una regla al juego. te propongo Decirles, que lo voy a armar, ya, porque yo lo he ya, hecho y me ha resultado, pero tiene que ver con lo siguiente. Ya, imagínate esos mismos jugadores en la canchita, 5 contra 5, pero en cada equipo tú colocas solo 2 jugadores que tengan la posibilidad de desmarcarse, o que dos jugadores que tienen un rol distinto, que son los jugadores para poder anotar, ya, ¿ya? Y los diferencias por peto, uno el rojo y el otro el verde, por ejemplo. Entonces, seguramente ese mismo sujeto, pueden ser 2 en el mismo equipo, 2 por equipo, ese mismo sujeto se va a tener que mover constantemente para poder anotar. Pero ahora la lógica, puedo contar 10 pases, pero recién después del 10º pase puedo anotar. ¿Cómo puedo anotar? Dejando un balón dentro de un aro que puede estar distribuido en las 4 esquinas de la cancha. Entonces, con claro. eso, obligo al jugador que recibe a desmarcarse constantemente para poder ser posibilidad de pase y para poder anotar. ¿Cómo lo estoy intencionando? Con la condición del anotar en el aro y con la condición de tener un color distinto del peto. ¿Profe? ¿Profesora? ¿Se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? Yo lo estoy... Y podría ser como condicionar la situación del pase para que se genere el desmarque. A ver, Como por hágalo. Una ejemplo, penitencia, se me ocurre. como por ejemplo, no sé, el que tenga el móvil en su dominio solamente puede efectuar el pase a aquel compañero que no tenga nadie, por ejemplo, enfrente suyo. Sí, también se puede hacer, sí. Sí, también se puede hacer. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo yo intenciono que ese jugador sea posibilidad de pase? Porque pueden ser muchas posibilidades de pase. ¿Cómo lo puedo intencionar además para que el otro inicialmente de manera mucho más explícita lo pueda diferenciar? Yo por eso planteaba el tema de los petos, Ah, para claro. asumir un rol, para que inicialmente él tenga la obligación por su propio rol de poder desmarcarse. También se me ocurre, por ejemplo, que haya un orden en que tengan que darse el pase, entonces ya los rivales van a conocer a quién va a ir el pase y la atención va a estar en marcarlo más a esa persona y va a tener que hacer más esfuerzo en desmarcarse. Recuerden que la idea de los juegos modificados es como casi exagerar estas situaciones de tácticas para que después en una situación real que se enfrenten a un problema como ese sea más fácil resolverlo. Perfecto. Mira, Mitchell, lo que nos dice acá Michael, nos dice que el que tenga el balón no pueda moverse, así de alguna forma está obligado a realizar el pase y los compañeros desmarcarse para recibir el balón. Perfecto. ¿Te das cuenta? Puedes condicionarlo. ¿Y cómo lo condiciono un poco más? Le puedo decir ya, siempre el que va a ser el motor, invierto la lógica, el que va a ser el motor del pase, el único que puede traspasar el balón son los que están diferenciados por peto. Yo le puedo poner a 4 petos y esos son los únicos que pueden entregar, y los otros solo los que no tienen peto, los que se pueden desmarcar, y lo voy intencionando de esa forma. ¿Ya? A eso me refiero con la intencionalidad de la situación pedagógica. Veamos ahora, esto es un chiche que yo tengo, que lo busqué por ahí, pero que me parece muy, muy, muy interesante esto. Quedan 10 minutos por si acaso, profe. Ya, pero déjeme mostrar esto que... No, si no lo estoy apurando para que lo tenga considerado. Y acá hay algunas ideas con respecto al desmarque. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una flechita roja, azul y todo el tema, y ahí está la posesión de balón, pero lo que nos dice es que, miren cómo se mueve
Miren qué bonito. Y ahí me voy moviendo y voy simulando esas situaciones de desmarque para poder avanzar en distintas zonas de la cancha, mantener la posición del juego, etc. Esto es una tontera, pero lo que voy es que de qué manera se pueden ir, de qué manera se dan estas situaciones durante el desarrollo del juego. ¿Se dan cuenta? Ahí, perdón. Están todos marcados, pero a medida que voy avanzando, ¡pum!, soy posibilidad de pase. Del que tiene el Qué móvil bonito. para acá, del que tiene el móvil hacia adentro, y por tanto lo que nos permite siempre es avanzar en una posibilidad de juego. Alguien levantó la mano. No vi quién fue. El Ezequiel, Ezequiel. creo. Pero fue sin querer. Ah, ya. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de marcar. Ahí en el chat, a ver qué dicen en el chat. Tatín, tatán, dice, fue sin querer, ya, gracias, Ezequiel. Lo mismo nos dice que para esta acción táctica de marcar. Ahora, en el mismo ejercicio que hicimos con Juan Pablo, ¿qué tarea propondrían ustedes de manera explícita para estimular este componente que es táctico? Fíjense bien que el marcar además implica todas estas conductas. A ver. Todas las conductas que están acá, todos los objetivos en realidad. Anular el juego del ofensivo contrario, apoderarse del balón, iniciar nuevamente en posición de ataque, con posesión de balón, iniciar la fase de ataque, realizar esta transición defensa-ataque también, reducir la maniobra del rival, impedir que el otro pierda, hacer que el otro pierda el balón. Por tanto, con esos objetivos que tiene la acción táctica del pase, ¿cómo lo podemos estimular a la larga? Alguien que no sea Juan Pablo. Michael, por el chat, o alguien que lo pueda ayudar a viva voz. Vamos, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo podría estimular el marcaje? ¿No? ¿Muy difícil? ¿Muy complejo? Puede ser identificar, ya, no sé, pues tomando el mismo ejemplo más fácil que usted mencionó, identificar a alguien con algún color, identificar a alguien para ser marcado, Sí, sí, ¿no? que sea perseguido. No, y el juego típico o la función típica es cuando yo le asigno el número a los dos equipos. 1, 1, 1, y todos los 1 marcan al 1, todos los 2 marcan al 2. Eso es como la parte más básica, pero hay que darle más complejidad. Juan Pablo. Se me ocurre a ver, nosotros, o sea, lo que hago yo en mi club, pero nosotros para estimular el marcaje en los chicos, por ejemplo, a los que son atacantes les ponemos como unas cintas, ¿Ya? como al lado en el pecho o en la cintura. Entonces los que son defensores, supongamos que el equipo azul, les decimos ya, para marcar, los que marcan tienen que tratar de quitarles esta venda que tienen puestas, y eso hace que el atacante deje de moverse y tenga que darse un pase. Entonces, no sé si serviría para estimular el marcaje. ¿Puede Sí, ser? sí, perfectamente. Y sobre todo ese marcaje más individual, pues, porque Claro. evidentemente nos vamos a encontrar con esta conducta que tiene distintas posibilidades. Miren esta hora, que es el marcaje en zona, es decir, incluso si yo lo quiero complejizar un poco más, sobre todo en juegos de invasión, podría señalar que nos vamos a encontrar con zonas en las cuales cada uno de nosotros es responsable. Eso se utiliza mucho tácticamente, pero la pregunta es, ¿cómo lo podemos nosotros estimular a partir de un juego modificado? Donde el estudiante asuma esa responsabilidad, o los estudiantes que están en ese cuadrante, en esa zona, sepan que se tengan que movilizar ahí, pero sin señalarle, y luego explicarle, bueno, lo que tú acabas de hacer, lo que acabas de hacer es realizar un marcaje en zona. Fíjense bien acá también en el ejemplo, pum, vamos a ir para allá y nos vamos para allá. Y lo mismo ocurre, esos tres son responsables de esa franja de la cancha. ¿Ya? Es como se puede proponer un hombre negro, el A juego ver, del hombre negro, que es uno solo en la cancha, que es como que todo eso es su zona, pero se pueden hacer zonas más pequeñas. Y en sí, cada perfecto. zona dejar un hombre negro, y ahí ya se puede intencionar un poco por zona. Sí, perfecto, perfecto. Sí, Mientras un marcaje más individual, yo lo que más me daba vuelta era el juego de
cuando se le ponen los petos de cola, porque obliga a que tengan que acercarse harto al otro para quitarle, o sea, controlar directamente el metro cuadrado de su oponente para intentar quitarle la cola. Era como ideas que tenía. Sí, pero partimos de la base que el marcaje individual me hace a mí responsable de un jugador en específico. Ah, claro, por eso estaba dando esas dos opciones. Claro, Una Indicarle persona y canales, una profe. de... ¿Ya? A ver. Indicar, quizás, esta es tu zona, que no sé si es bueno indicarles, pero decirle, ustedes 7 jugadores tienen que cubrir ciertas partes de la cancha y dejarlo en una posición y que se preocupen del canal más que como del jugador. Ya, sí, perfecto, sí. Y cada vez que el móvil se encuentre ahí o un jugador con móvil se encuentre ahí, me desplazo a la zona que tengo asignada. Yo lo he hecho generando 2 franjas acá, cuadraditos, con masking tape, en una capacitación lo hice. Acá, por ejemplo, y acá también en esta zona, en las zonas laterales, 2 zonas, y acá también en el centro de la cancha. Una acá y la otra acá. Entonces, cada vez que, claro, intencionábamos efectivamente con el jugar, estos no sabían quiénes eran responsables de esta zona y estos tampoco eran responsables. Entonces te das cuenta que es que el móvil, todos se desplazaban y luego deteníamos el juego y evitábamos también de que, y buscábamos nuevamente, cambiábamos los roles y cambiábamos las formas de puntuación, ¿ya? Porque no necesariamente la puntuación tenía que estar en el arco, sino con avanzar y trasladar el balón a la línea de juego. Lo mismo acá. Por tanto, incluso desde el objetivo se van modificando cada una de esas situaciones, ¿ya? Benjamín Profe, Jiménez me dice, se podría que condicionar un límite de tiempo para realizar el pase, cambiando la posición al adversario en caso de no realizar el pase. Puede ser también en código por colores para diferenciar un jugador o zona, para realizar el mismo ejercicio. Bien, súper bien. Se dan cuenta que ahí le vamos asignando roles, tareas a jugadores en específico también y lo vamos intencionando con esos elementos. Luego esos elementos van quedando afuera porque ya son parte de un aprendizaje mucho más implícito, donde yo puedo variar distintas zonas, puedo variar al jugador, puedo hacer múltiples situaciones, pero entendiendo también en qué situaciones se da un marcaje zonal, por ejemplo. ¿Sofía? profe, si puede volver a la diapositiva anterior, que ahora o la anterior que esa. No, pues la anterior, ¿Esa? antes de esa. ¿Esa? La primera de la, ya no sé, creo que era la siguiente, pero no importa. No importa, no importa. No me palanqué, no me Era, palanqué. recuerden que al principio los ejemplos que estábamos dando eran ya de marcaje, pero eran mucho de ir a buscar, esa. ¿Esa? No, la que salía en los objetivos. Era mucho de ir a buscar a la persona, pero recuerden que el marcaje tiene todos esos objetivos, porque a lo mejor con esos juegos que estábamos diciendo al comienzo, como muy de persona a persona, pillar, sacarle la cola, y se está quizás desarrollando un poco el marcaje porque estamos yendo a la persona que hay que marcar, pero por lo menos de mi perspectiva, se asemeja más a un principio táctico como de juegos de blanco humano, de alcanzar blanco humano, más que el marcaje en este tipo de juegos. Entonces, quizás considerar estos otros objetivos, que no solo tengo que pillarlo, sino tengo que anular su juego, tengo que quitarle el balón, reducir su capacidad de maniobra, considerar esos aspectos también, Sí, y acá también sobre desde todo mi algo. perspectiva. No, está bien, sí, porque esos elementos evidentemente pueden ser principios en común, pero claro, cuando son juegos de persecución, de alcanzar un blanco, la lógica cambia un poco. Sin embargo, inicialmente yo podría avanzar, partir de juegos de blanco de diana, de persecución a un móvil, a una persona, para empezar a iniciar al sujeto, al individuo en la marcación, ¿ya? Ahora, y luego avanzar también en juegos de oposición, perdón, de invasión, donde efectivamente ya implique la pérdida del móvil y recuperarla para la posición del móvil para mi propio equipo, etcétera. Puedo ir avanzando en la complejidad. Ahora también en un aspecto colectivo, esto un poco lo que nos señalaba, el marcaje también implica coberturas y permutas. O sea, cómo luego voy complejizando desde el marcaje en zona, ¿cierto? Y luego cómo voy haciendo las famosas coberturas. Por tanto, eso implica también avanzar en complejidades tanto para quien va a ejecutar como para quien va a diseñar la tarea, ¿ya? Eso también creo que es importante que lo vayan
lo vayan considerando. Tatín, tatán. Ya bueno, ahí también vamos a terminar, esta es la última diapositiva, pero principalmente hablaba sobre la presión. A mí el año pasado creo que generamos muchas discusiones bastante entretenidas porque surgían otros conceptos también, principalmente del fútbol, y creo que creo que es importante que ustedes los vayan considerando también a partir de su propia experiencia, cómo no solamente puedo hacer la transferencia para un deporte en específico, sino que también para otras manifestaciones que ustedes puedan querer enseñar más adelante. ¿Ya? Como comentario final, solo señalarles, bueno, que tengan un buen término de semestre, cada uno de ustedes también. Se ha dejado también el material en el aula, están estas presentaciones hace mucho tiempo, está la guía número 3 también para que la puedan leer, ¿ya? Porque, para que puedan enfrentar la última evaluación de la manera más adecuada, evidentemente, y entendiendo las complejidades que ha sido visualizar este componente que se visualiza de mejor manera, más práctica. Evidentemente la lógica de la evaluación es totalmente distinta y por favor no le tengan miedo, ¿ya? Así que solamente señalar esto, ya nosotros no nos vemos, finalizamos nuestro periodo lectivo, así que es la última clase, y agradecerles también la alta convocatoria y la participación, ya sea por el chat o por video, porque evidentemente es complejo, ¿ya? Así que eso, no sé, Rosita y Sofía, si quieren señalar algo.